Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos insta a ofrecer una hora santa por la paz ante los últimos episodios de violencia en el país americano. Mientras tanto, el cruce de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto reabre oficialmente en ambas direcciones para el paso limitado de personas. Y en España, el Tribunal Supremo envía a la Audiencia Nacional la investigación sobre el exministro José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García por los presuntos amaños de obra pública. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. El Papa León XIV presidirá esta tarde la Santa Misa de la fiesta de la Presentación del Señor con los miembros de los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. En Sudán del Sur, la diócesis de Tombura-Yambio inaugura un nuevo centro pastoral para mejorar las actividades eclesiales y reforzar la evangelización. La Conferencia Episcopal Española invita a construir una cultura vocacional y a tomar conciencia de que cada persona es una vocación para la misión. Diversas diócesis españolas celebran actos marianos en honor a la Virgen de la Candelaria. Estados Unidos vuelve a amenazar con atacar Irán si no hay un acuerdo nuclear. Venezuela anuncia la partida del primer buque con cargamento de gas licuado de petróleo. En España, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante la Comisión de la Dana en el Congreso. Cataluña amanece hoy lunes con retrasos en el servicio de trenes de Rodalies mientras siguen operando varios servicios alternativos de autobús. Y en deportes, la selección española masculina de fútbol sala vence a Italia y se mete en semifinales de la Eurocopa. El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y arzobispo de Oklahoma, Monseñor Paul Coakley, ha instado a ofrecer una hora santa por la paz ante los últimos episodios de violencia en el país americano. El prelado indica que el clima actual de miedo y polarización, que se intensifica, dice, cuando se ignora la dignidad humana, no cumple con el estándar establecido por Cristo en el Evangelio. Por ello, ha propuesto esta iniciativa de oración como un paso hacia la sanación. Monseñor Coakley comenta que muchas personas hoy se sienten impotentes ante la violencia, la injusticia y los disturbios sociales. A ellos se ha dirigido para decirles que su fidelidad, su amor, las obras de justicia y sus oraciones importan. El prelado apunta que, si bien las leyes deben ser respetadas, las obras de misericordia, la asamblea pacífica y el cuidado de las personas son signos de esperanza y construyen la paz. Como expresa el presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense, el reciente asesinato de 2 personas por agentes de inmigración en el estado de Minneapolis y el de un hombre detenido en Texas son solo algunos de los trágicos ejemplos de la violencia que representa el fracaso de la sociedad en respetar la dignidad de toda vida humana. Ante este panorama, Monseñor Coakley ha invitado a los obispos sacerdotes de Estados Unidos a ofrecer una hora santa por la paz en los próximos días. Igualmente anima a todos los católicos a participar, ya sean en las parroquias o en la intimidad de sus corazones, ante la presencia del Señor pidiendo la sanación de su nación. El prelado confía en que la hora santa sea un momento de renovación para sus corazones y para su país. Finalmente ha alentado a confiar los miedos y las esperanzas al Sagrado Corazón de Jesús, pidiendo al Señor que les convierta en instrumentos de su paz y en testigos de la dignidad de cada persona. Y cambiamos de asunto. El paso de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, ha reabierto sus puertas de forma limitada y permitiendo únicamente el paso de personas, no de camiones con ayuda humanitaria, y esto ha sucedido en el marco del acuerdo alcanzado el mes de octubre entre Israel y Hamás para aplicar la propuesta estadounidense para el futuro del enclave palestino.
La reapertura incluye los permisos para que 150 palestinos, principalmente pacientes y heridos, salgan al día de la franja, mientras que 50 podrán regresar a Gaza desde el territorio egipcio, previa notificación de sus identidades a Israel para que realice comprobaciones de seguridad. Según las informaciones recogidas por la Agencia Estatal Egipcia de Noticias, un primer grupo de palestinos cruzó el paso a primera hora del día de hoy, lunes, hora peninsular, y se encuentra ya en Gaza, un proceso que está siendo facilitado por la Medialuna Roja egipcia, que ha enviado además ambulancias a un hospital de Jan Yunis para evacuar a varios pacientes y heridos. La reapertura llega después de que el domingo se activara un programa piloto para comprobar la operatividad del paso fronterizo, un proceso en el que participaron representantes de la Autoridad Palestina y observadores de la misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea en el paso de Rafah. Y cambiamos de asunto. En nuestro país, el Tribunal Supremo ha remitido a la Audiencia Nacional la investigación sobre el exministro socialista José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el empresario Víctor de Aldama y el exsecretario de Organización del Partido Socialista Santos Cerdán por supuestos amaños en adjudicaciones de obra pública. El magistrado Leopoldo Puente declara en un auto que el Supremo pierde competencia tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, ya que era el único aforado en esta pieza separada, abierta en septiembre y aún en fase inicial. La causa pasa así al Juzgado Central de Instrucción número 2, donde el juez Ismael Moreno dirige el caso Koldo, que incluye la pieza principal sobre las mascarillas en pandemia, ya con juicio oral fijado para abril en el Tribunal Supremo, y también otras líneas bajo secreto, como por ejemplo los pagos en efectivo del Partido Socialista entre los años 2017 y 2024 por posible blanqueo. José Luis Ábalos también figura en el caso Hidrocarburos ante el juez Santiago Pedraz por un fraude vía la empresa Villafuel, con Aldama como implicado. El Supremo retiene solo el juicio por mascarillas contra Ábalos, Koldo y Aldama, mientras la Audiencia Nacional avanza en ramificaciones de corrupción vinculadas. Noticias de la Iglesia en el mundo. En esta fiesta de la presentación del Señor que hoy celebramos, el Papa León XIV presidirá la Santa Misa con los miembros de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Esta Eucaristía tendrá lugar en la Basílica de San Pedro a las 5 de la tarde, hora peninsular. Radio María retransmitirá esta celebración. Desde el pontificado de San Juan Pablo II, que instituyó la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el Santo Padre preside cada 2 de febrero una Eucaristía con una representación de las vocaciones consagradas en la Iglesia. Esta tarde, en la 30ª jornada dedicada a la vida consagrada, nos uniremos al sucesor de San Pedro orando por las vocaciones que entregan su vida a Cristo por la Iglesia y la salvación de las almas. Por su parte, con ocasión de esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada, la Archidiócesis Primada de México ha asegurado que la vida consagrada no hace ruido, pero sostiene al mundo. Como afirman desde este arzobispado en su semanario Desde la Fe, los consagrados son hombres y mujeres que, sin buscar reflectores, han decidido entregar su existencia a Dios y expresarla en el amor al prójimo. Entre otras cosas, la Archidiócesis de México destaca los diversos testimonios de vida consagrada en el mundo actual, como el de la religiosa que vela una cama de hospital cuando la familia ya no puede más, o el hermano que acompaña procesos de rehabilitación sin preguntar por el pasado. También recuerda a las consagradas que abren espacios seguros para mujeres víctimas de violencia y a quienes caminan junto a madres embarazadas que atraviesan la soledad, el miedo o la precariedad. A esto añade que ahí donde muchos huyen, la Iglesia se hace presente a través de ellos. Por último, subraya que cuando alguien entrega su vida a Jesús y la devuelve hecha servicio, el milagro sucede en silencio, pero es capaz de transformarlo todo. Cambiamos de asunto. En Sudán del Sur, el obispo de Tombura Yambio, Monseñor Eduardo Iboro Kusala, ha alentado a la población a la esperanza en el marco de la inauguración de un nuevo centro pastoral para el decanato occidental de esta diócesis sursudanesa. A su juicio, representa un hito significativo en el fortalecimiento de los servicios pastorales dentro del decanato.
Entre los participantes en la inauguración se encontraban sacerdotes, religiosos, catequistas y miembros de la comunidad cristiana, quienes han expresado alegría y gratitud por la creación del centro, describiéndolo como una bendición para el decanato occidental. El objetivo de este centro es mejorar la administración pastoral, reforzar el compromiso con la evangelización y apoyar la prestación de servicios a los fieles de Tombura y de las parroquias circundantes. Con este motivo, el obispo diocesano ha alentado a sacerdotes, catequistas y responsables laicos a utilizar eficazmente el centro pastoral al servicio del pueblo de Dios, subrayando el papel clave que desempeñará en la mejora de la coordinación de las actividades eclesiales y de la planificación pastoral y de los programas de formación en todo el decanato. Por otra parte, les contamos que el Papa León XIV ha invitado a rezar en este mes de febrero por los niños que padecen enfermedades incurables, así como por sus familias, para que nunca pierdan la esperanza. Tal como informa la Red Mundial de Oración del Papa, esta intención forma parte de una nueva campaña de oración impulsada por el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, a través de la cual el Santo Padre invita a los fieles a unirse en oración por los grandes desafíos del mundo contemporáneo. La iniciativa, titulada Reza con el Papa, se inscribe en el marco de la Red Mundial de Oración, que durante el pontificado del Papa Francisco puso en marcha el proyecto conocido como el Vídeo del Papa, mediante el cual cada mes se proponía una intención concreta para la oración de los fieles. Noticias de la Iglesia en España. La Conferencia Episcopal Española invita a celebrar esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada con el lema ¿Para quién eres?, en sintonía con el Congreso de Vocaciones. Con esta ocasión, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha editado unos materiales con el mensaje de los obispos, testimonios, textos del Papa León XIV, oraciones, así como los subsidios litúrgicos para celebrar la jornada. Todo ello con el fin de centrar la mirada en las personas que, mediante la consagración, dedican su vida a Cristo. Este año la Jornada Mundial de la Vida Consagrada recuerda el Congreso de Vocaciones que se celebró hace casi un año, del 7 al 9 de febrero del año pasado, 2025. Como explican desde la Conferencia Episcopal, este aniversario del encuentro de comunión fraterna entre todas las vocaciones motiva a la vida consagrada para seguir construyendo la cultura vocacional y, según dicen, tomar conciencia de que cada persona es una vocación para la misión. Asimismo, los tres interrogantes desarrollados por los obispos de la Comisión en su mensaje son ¿a quién llamas?, ¿a quién buscas? Y ¿a quién sirves? A través del recorrido planteado desde este organismo concluyen con el reconocimiento de que el corazón de la persona consagrada se vuelve menesteroso y agradecido a su Señor. Todos estos materiales pueden descargarse en la página web de la Conferencia Episcopal Española. Por otro lado, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha organizado en Madrid el encuentro de vicarios y delegados de la vida consagrada. Tendrá lugar los días 5 y 6 de este mes de febrero con el lema Tiempo y misión de armonizar. El encuentro comenzará con la presentación de la jornada a cargo de la directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, la hermana María José Tuñón. Después, el presidente de esta comisión, obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras, impartirá la conferencia sobre la situación y los retos de la vida consagrada en España actualmente. Seguidamente tendrá lugar los grupos de conversación en el Espíritu. Por la tarde se presentarán las respuestas de los vicarios o delegados ante la situación y los retos de la vida consagrada en la actualidad. Habrá también un tiempo de conversación en el espíritu y de diálogo sobre las conversaciones de la tarde. Al día siguiente tendrá lugar la conferencia sobre la misión de los vicarios o delegados para la vida consagrada desde la perspectiva del derecho canónico, que estará a cargo del padre Teodoro Baillo. Seguidamente, la hermana María José Tuñón, quien también es miembro del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, expondrá la sesión con el título Acompañamiento a la vida consagrada de los vicarios o delegados en la fase de implementación del sínodo desde 2026 hasta 2028.
Por último, tendrá lugar la comunicación del grupo promotor de la Conferencia Monástica de España y otras informaciones, a cargo de Fray Roberto de la Iglesia, abad de San Pedro de Cardeña, y por la madre Eisa Campa, presidenta de la Federación San José Castilla Carmelitas Descalzas. Y hoy también se celebra la fiesta de la Virgen de la Candelaria. En diversas diócesis españolas, como por ejemplo Tenerife o Palencia, se celebran distintos actos dedicados a la Virgen María. Otro de los lugares que con motivo de esta festividad mariana ha acogido desde el fin de semana celebraciones especiales es la aldea del Rocío, en Huelva. Los actos en el Rocío comenzaron el sábado por la tarde con el Santo Rosario en el entorno del santuario, presidido por el Sin Pecado de la Hermandad Matriz de Almonte. Después tuvo lugar la Vigilia Mariana, uno de los momentos más especiales del fin de semana. Se bendijo el fuego con el que luego se prendieron las velas que iluminaron el santuario en la penumbra de la noche. Ayer la jornada se centró en la celebración de la Santa Misa y el acto de presentación de los niños ante la Virgen. A esto acudieron numerosas familias para pasar a los más pequeños por el manto de la Blanca Paloma y encomendar su protección. Estos días la Virgen del Rocío tiene un crespón negro colocado sobre su túnica como luto y respeto por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. Asimismo, este viernes 6 de febrero se celebrará la misa en el santuario para rezar por el eterno descanso de las víctimas de la tragedia, muchas de ellas de Huelva y con vínculos rocieros. En esta línea, la Asociación Cultural El Traje de Huelva para la Virgen del Rocío ha informado de que el nombre de las 45 víctimas de este accidente estará impreso en el forro del manto que la provincia de Huelva regalará a la Virgen del Rocío. En estos días, la asociación había transmitido que se unía al dolor de los familiares de los afectados por el accidente del tren. A su vez, había asegurado su oración a la Santísima Virgen por las víctimas, para que el Pastorcito Divino les dé el descanso eterno y encuentren la luz perpetua. Información internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con un ataque a Irán si la República Islámica no accede a cerrar un acuerdo nuclear que le impida desarrollar armamento atómico. El presidente estadounidense ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por la prensa sobre las palabras del líder iraní Ali Khamenei, quien advirtió que un ataque estadounidense desencadenaría una guerra regional. Estados Unidos e Irán mantuvieron el año pasado negociaciones para un acuerdo, pero se rompieron cuando Trump ordenó en junio el bombardeo de 3 instalaciones nucleares iraníes. La tensión entre ambos países volvió a elevarse en enero por la represión del gobierno iraní contra las protestas desatadas en varios puntos del país, en las que han muerto miles de manifestantes según grupos de derechos humanos. Estados Unidos ha desplegado portaaviones y varios destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales cerca de las aguas iraníes en el Golfo Pérsico. Y el gobierno iraní, por otra parte, ha convocado a todos los embajadores de los países de la Unión Europea en Teherán para protestar por la decisión del bloque europeo de declarar a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista. Agrega antes que sopesa una serie de medidas en respuesta a este paso. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán ha acusado a la Unión Europea de olvidarse de que está insultando, según dicen, a los que garantizan la seguridad y la estabilidad del Golfo Pérsico, en referencia a la Guardia Revolucionaria. Cambiamos de asunto. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado la salida de sus aguas del primer buque cargado con gas licuado de petróleo, semanas después de anunciar la firma de un contrato para su exportación sin detallar la contraparte. Esto sucede en medio del acercamiento con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El anuncio llega días después de que la Asamblea Nacional aprobara la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera venezolana al sector privado y de que la presidenta encargada anunciase haber cerrado un contrato para exportar la primera molécula de gas, si bien en esa ocasión tampoco precisó los detalles del acuerdo. Y por otra parte, Rusia dice que habrá una nueva ronda de contactos trilaterales con Ucrania y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos durante el próximo miércoles y el jueves, después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky adelantara ya las fechas.
El propio Zelensky afirmó el domingo que los equipos de trabajo se reunirían el 4 y el 5 de febrero en Abu Dhabi e indicó que Ucrania está preparada para una discusión sustancial. La capital emiratí ya acogió a finales de enero un encuentro entre las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, centrando en uno de los aspectos más difíciles de las negociaciones de paz, la situación territorial de Ucrania cuando llegue la posguerra, incluida la exigencia de Rusia de mantener el control de la región del Donbass, parcialmente ocupado en el marco de la invasión. Y nos vamos ahora hasta Costa Rica. La candidata del partido de derecha Pueblo Soberano, Laura Fernández, se ha convertido en la ganadora de las elecciones presidenciales costarricenses en primera ronda, en la que obtuvo un apoyo del 48,5% de los votos. Superó el 40% del apoyo necesario para ganar en la primera ronda y venció al candidato Álvaro Ramos del Partido Socialdemócrata Liberación Nacional, quien sumó algo más de un 32% de los votos. El Partido Pueblo Soberano de Fernández obtuvo 30 de los 57 diputados del Congreso, pero deberá buscar acuerdos para las reformas profundas que requieran el voto de 2/3 partes del Legislativo. Tras confirmarse la victoria, Fernández anunció un cambio profundo para fundar la Tercera República y ha prometido a la oposición que su gobierno será de diálogo y conciliación. En Costa Rica se conoce como Segunda República los cambios políticos que surgieron después de la Guerra Civil del 48, como por ejemplo la abolición del ejército y la redacción de una nueva constitución. Y en África, en Sudán, el aeropuerto internacional de Jartum ha recibido ayer domingo su primer vuelo comercial dentro del país desde que el ejército sudanés retomase su control sobre la capital el pasado mes de marzo en el marco de más de 3 años de guerra con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. El aeropuerto de Jartum ha sido objeto de repetidos ataques, incluido uno con drones lanzado por las Fuerzas de Apoyo Rápido a mediados de octubre del año pasado, coincidiendo con la fecha fijada por la Autoridad de Aviación Civil de Sudán para su reapertura. La guerra, marcada por la intervención de varios países en apoyo a las partes en el conflicto, ha convertido a Sudán en el escenario de la crisis humanitaria más grave del mundo, con millones de desplazados y refugiados, y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas que impiden atender a cientos de miles de damnificados. Información nacional. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece hoy en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso para explicar la información que recibió del entonces presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, durante la catástrofe. Citado a petición de una comisión donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, se esperaba que Feijóo reiterara la versión que ya había ofrecido ante la jueza de Catarroja sobre las comunicaciones que mantuvo con Mazón la tarde del 29 de octubre, cuando ambos intercambiaron hasta 23 llamadas y mensajes en algo más de 3 horas. Según relató el líder de los populares, Carlos Mazón, le transmitió que Pedro Sánchez había considerado más conveniente que la gestión de la emergencia se asumiera desde Valencia y que por ese motivo no se declaró la emergencia nacional, un extremo sobre el que la izquierda quiere ahondar para aclarar si hubo responsabilidades políticas. En la misma comisión está prevista también ya por la tarde la declaración de María Amparo López, una de las gestoras de llamadas del 112 el día de la tragedia, para que detalle cómo se vivió desde el centro de emergencias este episodio. La jornada se enmarca en el arranque de la semana parlamentaria, en la que el Senado concentrará buena parte del foco político con un pleno que abordará el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, el accidente ferroviario de Adamuz y la situación de la red de Rodai-Lies, además de debatir sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes, una proposición de ley del Partido Popular sobre símbolos oficiales y la visita de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, mientras prosiguen las comparecencias por el caso Koldo.
Y la semana arranca de nuevo con problemas de transporte en el servicio de Rodalies en Cataluña, que se traducen en retrasos en los trenes y servicios alternativos de autobús en una decena de tramos. Todavía no recupera la normalidad tras el accidente de Gelida el 20 de enero. Solo se ha restablecido la línea R11 entre Figueres y Portbou en Gerona, mientras persisten cortes en 8 carreteras con 150 autobuses de refuerzo y limitaciones de velocidad en más de 170 puntos que afectan también a la alta velocidad. En Sants se percibe cierta normalidad relativa pese a demoras superiores a la hora en algunos trenes Madrid-Barcelona y cancelaciones, aunque Renfe prioriza la movilidad garantizada por carretera y evita dar previsiones pese a las expectativas del gobierno catalán. La R3 y R7 siguen cortadas por obras previas agravadas por la crisis actual en un contexto de incidencias en la AP7 y peajes gratuitos en C32 Sur. Hablamos ahora del caso Plus Ultra, que investiga un presunto blanqueo de capitales con fondos venezolanos y el uso irregular del rescate de 53 millones de euros de la SEPI en el año 2021. Fuentes policiales han denunciado un posible chivatazo a imputados como Julio Martínez y Roberto Rosell, que les permitió eliminar pruebas antes de su detención en diciembre del año pasado. La Unidad de Asuntos Internos no ha iniciado aún las pesquisas sobre este supuesto delito de revelación de secretos, incluyendo una reunión de José Luis Rodríguez Zapatero con Julio Martínez y pagos desde las empresas de sus hijas. Más noticias. La obligación legal de negociar con ocupas antes de un desahucio ha prolongado los procesos judiciales hasta 14 meses en algunos casos, según reflejan los datos del Consejo General del Poder Judicial. Esta norma, incluida en reformas procesales para promover acuerdos extrajudiciales, exige a los propietarios acreditar intentos de contacto y mediación con los ocupantes, lo que genera saturación en juzgados y servicios sociales ante la demanda de informes de vulnerabilidad. Los propietarios denuncian que la falta de recursos públicos alarga los plazos, mientras los ocupas pueden alegar vulnerabilidad con criterios económicos amplios, como que tienen ingresos inferiores a 1.800 euros mensuales o de 2.200 si tienen hijos, prorrogados hasta el año 2026 por el acuerdo entre el Partido Socialista y EH Bildu. Esta medida afecta a miles de casos acumulados desde el año 2020, con críticas por el impacto en las familias trabajadoras que mantienen viviendas únicas en alquiler sin soluciones habitacionales alternativas para los ocupantes declarados vulnerables. Información deportiva. Y comenzamos los deportes de hoy hablando de fútbol sala. La selección española masculina superó ayer por 4-0 a la de Italia para avanzar a semifinales de la Eurocopa, donde se va a medir a Croacia el próximo miércoles en el Arena Stožice de Ljubljana, en Eslovenia. La heptacampeona de Europa, dispuesta a recuperar la corona 10 años después, dominó de principio a fin, tanto en ataque como en defensa. En el otro lado del cuadro, Portugal y Francia disputan la otra semifinal, también el miércoles. Y en waterpolo, la selección española femenina venció por 13-16 ayer en los penaltis a Países Bajos, pero no fue suficiente para meterse en las semifinales del Campeonato de Europa que se está disputando en Funchal, en Portugal. A pesar de este triunfo, las vigentes campeonas olímpicas han quedado terceras del grupo F, con 5 puntos por los 7 de las neerlandesas y 6 de Hungría. Así, España tendrá que pelear por la quinta plaza que ya ocupó la semana pasada la selección masculina en Belgrado. Noticias autonómicas. Y nos vamos a ir ahora mismo a la Comunidad Foral de Navarra. Allí el Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Navarra ha sido acreditado con el mayor nivel de excelencia por la Sociedad Española de su especialidad. Nos va a contar esta y otras noticias nuestro corresponsal en Pamplona, Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, el Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Navarra ha sido acreditado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
en el nivel diamante con criterios de excelencia. Se trata de la máxima categoría dentro del programa de acreditación de servicios que esa sociedad científica ha comenzado a implantar recientemente. Esta distinción, que tiene una duración de 5 años, se añade a las 10 unidades y consultas monográficas que el servicio tenía acreditadas por este organismo previamente, 3 de ellas también en la categoría más alta, culminando así una labor de reconocimiento a su calidad asistencial. Para conseguir esta categoría, además de unos exigentes criterios de calidad, es preceptivo tener un número mínimo de unidades acreditadas y que al menos una de ellas sea de alta complejidad y otra especializada, requisitos que el servicio del Hospital Universitario de Navarra cumple holgadamente. Tener unidades reconocidas con ese nivel de acreditación redunda en que el hospital sea considerado centro de referencia para participar en estudios multicéntricos, así como en que especialistas de otros hospitales de otras comunidades e incluso del exterior acudan a formarse al centro. Y cambiamos de tema para referirnos a las tradiciones arraigadas de Navarra, como la de los adelantados carnavales de Ituren y Zubieta, que muy cerca del Parque Natural de Bertiz, en el navarro Valle de Malerreca, se anticipan a las fechas habituales y celebran sus carnavales el lunes y martes siguientes al último domingo de enero. Así ha ocurrido este año, el pasado lunes 26 y martes 27, con un sonido principal, el de los portadores de cencerros conocidos en euskera como joaldunak, quienes convenientemente ataviados con abarcas, enaguas de puntillas, pellizas de oveja por cintura y hombros, pañuelos de colores al cuello, gorros cónicos con cintas y un hisopo de crines de caballo en su mano derecha, hacen sonar de forma rítmica y acompasada los cencerros que portan en su cintura. El lunes los de Zubieta visitan Ituren a 3 kilómetros de distancia. El martes los de Ituren devuelven la visita y toda la comitiva joaldunak desfila por el pueblo vecino. Este pasado lunes, por ejemplo, un total de 70 joaldunak adultos, acompañados en diferentes tramos por 11 menores, se fundieron en un cortejo sonoro en la primera de estas 2 secuencias que discurren a orillas del río Ezcurra. Y también les contamos que la Universidad Pública de Navarra ha inaugurado el edificio de Ciencias de la Salud con la presencia de la presidenta de la región, María Chivite. Cuéntanos, Miguel Ángel. Sí, así es. La Universidad Pública de Navarra inauguró esta última semana su nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, ubicado en el recinto del Hospital Universitario de Navarra, donde se impartirán los grados en Medicina, Enfermería, Psicología y otros posgrados del ámbito sanitario. El acto institucional de inauguración estuvo presidido por el rector de la Universidad Pública, Ramón Gonzalo, la presidenta de Navarra, María Chivite, y el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa. Escuchamos algunas palabras de la presidenta de Navarra en esa inauguración. Si queremos que nuestra sanidad estén los mejores profesionales, debemos garantizar que el acceso a los estudios sanitarios no entienda ni de origen ni de renta. La existencia de grados como el de Medicina en la Universidad Pública de Navarra cierra el círculo de un sistema sanitario que debe garantizar la equidad de todos sus actores. Y terminamos comentando que la Granja Escuela Ulzama ha presentado esta última semana el proyecto Birbici, una iniciativa innovadora liderada por esta empresa de inserción social que apuesta por la valorización del lactosuero, subproducto del queso, para su transformación en una bebida proteica, natural y sostenible. La cita se ha hecho coincidir con la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental y reunió a una treintena de personas de una u otra manera vinculadas con el proyecto o la entidad. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, como siempre, por toda tu información y hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Les contamos que esta tarde vamos a seguir con bastantes precipitaciones en toda la península y en Baleares. El viento seguirá soplando con mucha fuerza en la mayor parte del país. En cuanto al estado del mar, las costas valencianas, catalana y el norte de Baleares van a ver olas de hasta 2 metros. Se espera que lleguen a los 3 incluso en el estrecho y en Canarias, en la costa
murciana y en Andalucía, mientras la costa gallega y la cantábrica tendrá olas de hasta 5 metros. Las temperaturas esta tarde van a bajar y mañana martes va a seguir lloviendo. Las precipitaciones entrarán por Galicia y se extenderán de oeste a este, pudiendo llover también en los dos archipiélagos. El viento seguirá soplando con mucha fuerza en casi toda la geografía española y el estado del mar seguirá alterado con olas de hasta 5 metros, como les decíamos hoy, en la costa gallega, cantábrica y también en Canarias. En el resto de las costas del país se esperan olas, como hoy también, de entre 2 y 3 metros. Las temperaturas mañana van a bajar. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Natalia Otero de Bustos y en los micrófonos Paloma Méndez y Rocío García. También en la redacción Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.